Comenzamos la sesión de tarde. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos y todas las que estamos aquí presentes. A las 3 de la tarde, después de los vinitos, después de todo lo que ha habido por ahí. Es una alegría que estéis aquí. Hoy vamos a hablar, o en esta sesión, vamos a hablar de temas de inteligencia artificial y gestión del bienestar. Pero voy a aterrizar. Primero vamos a hacer una primera introducción, de unos 10 minutos más o menos, de cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a gestionar el bienestar de forma más personalizada y con mayor alcance. Y después os voy a dar paso a la mesa redonda que cuenta conmigo Maite Valverde, Elena Muñoz y Gonzalo Martínez, para que podáis ver en primera persona y de forma práctica cómo se aterriza todo lo que os explico en las organizaciones. ¿De acuerdo? Fijaros, a mí siempre me gusta empezar por aspectos de rentabilidad. Cuando muchas veces hablamos de bienestar corporativo y de bienestar del empleado, pocas veces lo llevamos a terminología de negocio. La inteligencia artificial lo que nos está beneficiando en un momento dado es a poder llevar los datos a un siguiente nivel. Es decir, que podamos demostrar con datos que en casos de negocios podemos cómo estamos impactando, qué valor tiene el trabajo que estamos haciendo desde recursos humanos. Fijaros, cuando nos preguntamos si los negocios a día de hoy son rentables, la respuesta es que estamos siendo poco rentables. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, la fuga de talento cuesta a cada organización hasta el 60% del salario bruto anual. Y, sin embargo, dedicamos 2/3 de nuestro tiempo y recursos a intentar fidelizar, mejorar la satisfacción de los empleados y también nuestras ilusiones, ¿por qué no decirlo? Es decir, nuestra vocación también en un momento dado de sumar ese bienestar a las personas. Pero el resultado es que, fijaros, los datos lo que dicen es que empezamos a generar la falta de salud y bienestar en las personas o en los trabajadores, empiezan a generar deuda a corto plazo. Esa deuda a corto plazo ya está tarificada. Solamente en España, 1,2 millones de personas faltaron al trabajo el año pasado. Esto se traduce en un 7,2 de las horas pactadas. Esto es una pérdida de dinero importante, de rentabilidad. Pero es que además, fijaros, 2023 cerró con un récord histórico de bajas laborales por problemas de salud mental. Tradicionalmente, nosotros que integramos mucha cantidad de datos, normalmente en absentismo suele estar traumatología, pero también está ya salud mental, 111 días por baja laboral. Esto es 1/3 del año en completo, con los costes operativos que eso conlleva. Pero luego hay otras causas que a lo mejor no están categorizadas como trastorno mental, por ejemplo, otros RGPD, malestar, o, por ejemplo, ahora que empiezan a crecer problemas digestivos también. Y dices tú, ¿qué causas están subyaciendo debajo de este absentismo por contingencia común, que es por enfermedad común, que está generando deuda a corto plazo y que está afectando, fijaros, no solamente la deuda a corto plazo, que es la falta de bienestar general en las personas. Esto impacta directamente en la deuda a largo plazo. Es decir, la fuga de talento, perder personal clave en la organización, impacta en los resultados de negocio directamente. Pero es que esta fuga de talento, a su misma vez, genera una falta de capacidad de solvencia de la organización. Es decir, la organización, con esa deuda a corto plazo que arrastra hacia la deuda a largo plazo, es cada vez menos capaz de afrontar episodios negativos en tiempo y forma, que, bueno, claro, esto a lo mejor en otra época de la vida pues, podría intentar convenceros de lo rápido que va todo. Pero recientemente y desgraciadamente temas como la DANA o pandemias son cosas que nosotros en nuestra cabeza ni siquiera pensábamos que pudiera ocurrir. Y ahora cada vez ocurre de forma más rápida y de una forma mucho más agresiva. ¿Vale? Por lo tanto, ya no solamente afecta a la capacidad de solvencia, sino además, fijaros, a la capacidad de resiliencia de las organizaciones. Es decir, la falta de salud y bienestar en trabajadores afecta a día de hoy a cómo afrontamos los negocios y cómo nos levantamos en momentos de cambio. ¿Alguno o alguna de las que estáis aquí sabéis de qué van estos 4 indicadores? Deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, capacidad de solvencia o capacidad de resiliencia. Pues bien, que sepáis que estos 4 indicadores son los 4 indicadores por los que se valora el negocio. Es decir, cuando un fondo de inversión va a valorar el valor que tiene vuestro negocio, utiliza o le pregunta a quien corresponde, en este caso a alta dirección o a las direcciones, qué deuda a corto plazo se está generando, qué deuda a largo plazo, qué capacidad de solvencia tiene la empresa y qué capacidad de resiliencia. Y ahora además se añade la parte de sostenibilidad a medio y largo plazo. ¿Por qué os cuento esto? Porque somos capaces de traducir la palabra bienestar y la falta de salud y bienestar en las organizaciones, y cuando hablo de bienestar, ahora veremos que hablo de temas más grandes, en un nuevo activo empresarial.
Es decir, el well-being empresarial es un nuevo activo dentro de los negocios, digamos nuevo, es de siempre, pero se traduce ahora gracias a los datos y gracias a la inteligencia artificial en temas de negocio, y con ayuda de la inteligencia artificial podemos empezar no solamente a medirlo, que eso ya lo hacemos, sino a integrar todas las diferentes fuentes de datos que hablan de ese bienestar, porque claro, si os pregunto a cada uno y a cada una de las que estéis aquí qué es bienestar para vosotros, cada uno podemos decir una cosa. Pero cuando empezamos a trabajar en bienestar, a lo mejor lo primero que hay, o lo primero que os ha llamado la atención, cuando habéis visto en el catálogo que había una formación en temas de bienestar laboral, son aspectos de wellness, es decir, aspectos físicos y emocionales. Pero ahora ya vamos dando un paso hacia adelante. Y el bienestar dentro de las organizaciones ya no solamente tiene que ver con wellness, sino que además tiene que ver con well-being, que en inglés es ser y estar, donde ya se integran aspectos transversales como experiencia empleado, entorno profesional, bienestar financiero o entorno social. ¿Vale? Por lo tanto, lo que os voy a contar a partir de ahora, aunque hablemos de bienestar laboral, integra esos factores multifactoriales que al final nos va a permitir traducir lo que hacemos, las iniciativas que lanzamos, medir el ROI y valorar la rentabilidad del efecto que tenemos en negocio. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Como somos pocos y bien avenidos, así os puedo ir personalizando el tema. Perfecto, fijaros, este es un ciclo de la vida de la experiencia del empleado. ¿Vale? Os lo voy a aterrizar ahora, lo mismo que os he enseñado antes, qué es lo que pasa con una persona que acaba de incorporarse. Realmente hay una alta motivación y un alto compromiso por la persona que normalmente accede a trabajar con nosotros. Y esta tendencia, digamos que es como una pirámide invertida a la hora de llegar el momento de la salida. Es decir, normalmente cuando entras en una empresa tienes alta motivación y compromiso, pero cuando llegas al final de la carrera tienes alta competencia y eres muy rentable para negocio, ¿vale? Porque ya está formado, porque ya sabe los procesos internos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que hay una fase que es crítica, yo le llamo punto caliente, que es en esa fase de crecimiento en el que la persona ya hemos invertido en su formación, ya hemos retenido, estamos con ellos, estamos trabajando, ¿y qué pasa? Que de pronto nos abandona. A día de hoy, una de las tasas más altas que tenemos son de rotación. Y además rotación voluntaria. Entonces, todo el trabajo o esa alta competencia de negocio, que es ahora cuando la rentabilidad del trabajador se va a ver, es lo que perdemos. Y eso es un coste que no solamente es económico en salario, sino que es un coste operativo de riesgo psicosocial y a nivel de gestión de talento enorme. No nos podemos permitir perder talento justo en ese momento en el que la máxima rentabilidad va a llegar a su punto. Fijaros, en temas, por ejemplo, de diversidad, y ya tenemos que estar escuchando, en el año pasado, en diciembre, pero ya también en febrero de 2024, en América se empezaba a escuchar como grandes empresas, como por ejemplo Google, empezaba a desinvertir en temas de equipos de diversidad. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede desinvertir en algo que es rentable? Que está demostrado con un montón de datos y un montón de estudios que la diversidad de toda clase, género, generacional, cultural, diversidad funcional, genera mejor negocio, es más innovador. Y básicamente dieron la clave con que sectores como tecnología empezaban a desinvertir porque no estaban teniendo objetivos claros, medibles, mesurables, que pudiera demostrar que las iniciativas que se vuelcan en diversidad realmente están siendo rentables para negocio. Si esto está en América, digamos que la rueda va a ir evolucionando, ¿vale? Y entonces para eso surgen estos sistemas en los que, por ejemplo, ADECO en 2024, en enero, empezó a decir, oye, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en el ámbito del área de diversidad para poder empezar o seguir demostrando que realmente lo que hacemos, o esa gestión de perspectiva del bienestar desde la diversidad, es rentable para el negocio? Y planteaban dos cosas: medir la madurez de la estrategia y detenerse a replantear el modelo. Yo os invito a que en esta hora nos sentemos a replantear los modelos de gestión del bienestar laboral. La IA es una herramienta que nos permite integrar mucho más datos y de forma multifactorial ver que tienen sentido entre ellos. Pero si dejamos al lado un momento la IA y vemos los planes que tenemos ahora mismo de bienestar y vemos el contexto que os he presentado, si estamos en un momento histórico donde el asentismo por contingencia común es de los más altos del mundo, de hecho España va a la cabeza, la rotación laboral voluntaria también, algo está pasando con nuestros planes de bienestar que no están siendo eficientes, o por lo menos no aparentemente, ¿vale? Y eso, la clave la tiene también la falta de personalización de la propuesta de valor que estamos ofreciendo a nuestros trabajadores, ¿vale? Pero que es normal. Fijaros, ¿cómo nos replanteamos la gestión del bienestar laboral con inteligencia artificial? Hay dos grandes formas de medir. Uno es que tú midas los hábitos
que tenemos las personas, en este caso los trabajadores, en nuestro rol de trabajador, y potenciar formación, potenciar skills que puedan mejorar, a mejorar esos hábitos, y no solamente hablo de hábitos de estilo de vida o de bienestar emocional, hábitos de experiencia empleado, hábitos de entorno profesional, de cómo te relacionas unos con otros. Y luego también está, por otro lado, que muchas veces se nos olvida, el entorno profesional. Cuando medimos clima, por ejemplo, que muchas veces las preguntas de clima son en forma reflexiva, igual que el asentismo, cuando tenemos el problema ya está encima, empezamos a tener ya modelos de datos que miden, en vez de forma reflexiva, de forma preventiva y predictiva. ¿Vale? Ese entorno laboral. Y, por ejemplo, cómo está impactando políticas como modelos de trabajo híbridos versus en remoto, o qué tipo de propuesta de valor o tu propuesta de valor, cómo la adaptas a diferentes modelos de trabajo que pueden estar conviviendo dentro de tu compañía. Y ya no solamente por modelo de trabajo, a nivel de género, a nivel generacional, a nivel de diversidad. Es decir, poder darle a nuestra gestión del bienestar laboral también una perspectiva un poquito más profunda para poder personalizar, y que luego a todos los proveedores que están aquí, vosotros podéis decirle, mira, yo necesito a lo mejor beneficios, pero no necesito un paquete generalista de beneficios. Necesito esto y esto y esto, porque tengo una plantilla que en el 40% de los casos no tienen hijos trabajadores, o sea, no tienen hijos, no están casados, y los permisos y licencias, los beneficios de guardería, pues no lo van a usar, por ejemplo, por poneros un ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué Wellbeing Analytics antes, o sea, ahora y no antes? Principalmente por los motivos que os he dicho, a la que se suma, por ejemplo, la disminución de la satisfacción o del compromiso laboral. Y luego, nosotros llevamos 10 años trabajando en temas de Wellbeing Analytics. Lo que pasa es que ahora el dato, empezamos a tener menos resistencia al dato. Realmente hemos llegado al punto en el que la inteligencia artificial ya empezamos a usarla de una forma más, tenemos más seguridad en ese sentido. Pero fijaros, muchos de nuestros clientes lo primero que me dicen es, estamos en recursos humanos, tenemos que invertir en temas de bienestar, y hablo en general. Y estos son algunos de los testimonios reales que recibimos todos los días. Oye, es que no tengo presupuesto, ni tengo forma de justificar este presupuesto. Es que me gustaría que los empleados conocieran todo lo que les ofrecemos. O siento que no se percibe el valor del trabajo, que son algunas de las frases que hemos puesto en el stand para realmente decir, oye, es que estamos en ese momento de demostrar el valor que nuestro trabajo tiene a todos los niveles. Y lo podemos, de hecho, por eso les he invitado a ellas, para que veáis, no es una cosa que yo os cuente, sino que realmente estamos siendo capaces de medir no solamente la rentabilidad de las iniciativas en las que invertimos, sino también el efecto que tiene o el impacto social que tiene en las personas que dirigimos, ¿no? Y con esto voy terminando el marco que da pie a la mesa redonda. Fijaros, muchas veces cuando hablamos de qué hacemos en el día a día, no sé si alguno o alguna os sentís identificado con alguno de estos párrafos, pero en nuestro día a día muchas veces nos dedicamos pues, a herramientas de mejora en rendimiento en ciertas áreas, y tenemos esa perspectiva más aislada. Tenemos el no preguntar a los proveedores si nos dan indicadores para negocio. Yo muchas veces, cuando nos ponemos a intermediar datos con proveedores, a los proveedores les tenemos que educar también a que nos den datos que nos sirvan para medir la eficacia. No solamente es que haya más engage, que la gente esté más contenta, sino esto cómo repercute en negocio, ¿no? O buscamos muchas veces quick wins porque necesitamos ese feedback rápido de que el trabajador realmente está satisfecho, se siente comprometido. Pero muchas veces perdemos de vista por lo que nuestro valor en recursos humanos va a aumentar, que es intentar ir acoplando esos indicadores de negocio, por ejemplo, lo que os he dicho, tiempos, costes, indicadores de éxito, NPS, satisfacción, facturación, y asociarlo. Hay 3 lenguajes para poder presentar el impacto que tiene la gestión de datos en recursos humanos. El lenguaje del trabajador, donde le presentas qué hábitos son los saludables para su estilo de vida, cómo estamos invirtiendo desde el negocio en su salud y en su bienestar. Hay un segundo lenguaje, que es el lenguaje de gestión interna, todos los que estamos aquí, que compartimos profesión dentro de recursos humanos, donde ya gestionamos datos muy específicos. Y luego hay un lenguaje de negocio, que es cómo le vamos a presentar todo lo que hacemos a comité. Y no sé si os está pasando que cuando en comité hablamos o en directivas hablamos de felicidad o de bienestar, ya es como que vale menos. Os propongo cambiar eso a rentabilidad del trabajador. Sé que es mucho menos chulo que el bienestar, pero es mucho más eficiente. Y cuando tú te presentas en comité y le dices, fijaros, señores, señoras, la falta de salud y bienestar actualmente en nuestra organización está generando esta pérdida
de jornadas laborales o esta probabilidad de pérdida de jornadas laborales. Esto es una deuda a corto plazo. Si seguimos perdiendo este número de jornadas laborales o si se sigue yendo esta cantidad de gente de forma voluntaria, esto va a generar tantos pérdida de millones de euros y tantos costes en deuda a largo plazo. Directamente está afectando la capacidad de solvencia de la empresa y la capacidad de resiliencia. Y cuando tú hablas de que con una inversión de un X% mejora la rentabilidad del trabajador, su productividad, al final lo que quieres son recursos para poder invertir en todos estos temas, pero contados de forma diferente. Esa es la clave que os quiero contar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, al final llega la IA y facilita nuestra labor de recopilación y análisis. Es decir, ¿por qué surge toda esta mesa? Porque todos y todas las que estéis aquí seguramente gestionáis muchos datos, pero están estructurados de forma muy diferente. Algunos os llegan en Excel, otros os llegan en imágenes, en PDF, según el proveedor te dan un tipo de datos u otros. Vale. Pues nosotros lo que hacemos es integrarlo todo en una caja que se llama Healthy Box, que es de analítica de datos, para que se pueda tener en un mismo dashboard todas esas métricas o todos esos KPIs integrados. Y esto nos lo permite ahora la inteligencia artificial, porque antes todas estas cosas había que hacerlas a mano, era mucho más difícil establecer correlaciones. Básicamente, y simplemente os dejo esta pincelada, si queréis más información, estamos en ese stand de la esquina, en naranja, ¿vale? El software es un software en la nube, no necesita ningún tipo de integración tecnológica y básicamente lo que hace es dotar a las empresas de diagnósticos para poder bien evaluar el estado de bienestar 360 de la organización, bien digitalizar la propuesta de valor, todas las iniciativas y portfolios y el uso que se tiene. Es como un match, yo siempre digo que es como un Tinder, donde juntas necesidades y juntas inversión y puedes tener ese plan de inversión y desinversión. Y luego la integración de datos que os he dicho, donde todas esas fuentes de datos pasan de ser fuentes deslocalizadas y en diferentes formatos a estar todo estructurado en un mismo Power BI. ¿Sí? Perfecto. Pues simplemente y a modo de ejemplo os pongo 3 cosas que gracias a los datos estamos poniendo en valor y en 3 áreas diferentes de las que hemos hablado. Por ejemplo, en la reducción y en el manejo del absentismo por contingencia común, una de las grandes preguntas es ¿qué causas están subyaciendo en aquellas cosas que directamente médicamente no podemos etiquetar? Un otro es RGPD, un malestar. No sé si alguno o alguna de aquí tenéis bajas de corta duración de 1 a 4 días que no necesitan justificación. O en temas, los lunes, por ejemplo, son como patrones que se están repitiendo en un montón de organizaciones. Y esas bajas no son causas médicas. Y además, lo puedo decir con datos y lo puedo demostrar con datos. Son muchas veces causas de conciliación, problemas de conciliación. Pero que no podemos demostrar si no tenemos datos que los relacionen, porque al final quedan etiquetados con causas otros RGPD que no sabemos muy bien qué es. ¿Vale? Si vamos a la reducción de la rotación voluntaria, fijaros, con los datos estamos consiguiendo demostrar que hay nuevas realidades dentro de las plantillas que seguramente todos y todas, si nos ponemos a hablar, me decís, joder, es que esto es verdad, es que esto está, pero no tenemos datos que lo demuestren. Por ejemplo, permisos y licencias regulados por ley están beneficiando en este caso a personas que estamos casadas o que tenemos hijos. Pero ya empieza a haber plantillas muy grandes, incluso más del 50%, de personas que ni tienen hijos, ni lo van a tener, ni quieren casarse. Por lo tanto, si fallece la madre de tu mejor amigo a 300 kilómetros de tu puesto de trabajo y vitalmente tú tienes que estar ahí o quieres estar allí, ¿a quién le pides el favor? Si lo pides, a tu manager. Y luego hay datos de clima o de psicosociales que cuando lo vemos por jerarquía, vemos los cargos intermedios con claro, les estamos inflando a formaciones de liderazgo saludable cuando muchas veces con datos a lo mejor podríamos replantear abrir algún tipo de permiso o licencia que diera cobertura a personas que no están casadas o con hijos, por poneros algún ejemplo. O las generaciones sándwich, que para quien no lo sepa son personas adultas, las personas que tienen personas adultas a cargo y niños pequeños, menores de 12 años, claro, tú vas a los estudios y los estudios lo que te hablan es que son personas a partir de 45 años. Los datos lo que están demostrando es que ya hay chavales y chavalas de 25 años con personas adultas a cargo. Si tú tienes una plantilla que tiene esa media de edad, a lo mejor ni te replanteas hacer algún tipo de acuerdo de colaboración con personal sanitario para cuidado de mayores o la dependencia, que es muy cara. Pero con los datos puedes demostrar que ese tipo de recursos a lo mejor tienen más trascendencia a todos los niveles que cuotas de gimnasio reducida, sin despreciar a las cuotas de gimnasio reducida. Pero el momento vital a lo mejor de esas personas no está alineado con eso.
¿Me explico para el tipo de resultados que podemos tener? O por último, los paquetes de beneficios que más se necesitan. Trataba o hablaba con algunos compañeros vuestros que, por ejemplo, en personas que tienen hijos adolescentes, no sé si sabéis que una de las grandes tendencias en Amazon de búsqueda es autoayuda, libros de autoayuda para adolescentes, que no lo buscan los adolescentes, lo buscan los padres y las madres. Pues que sepáis que si tenéis una plantilla con hijos adolescentes, se medican más, tienen más problemas para conciliar el sueño y está directamente relacionado con factores psicosociales. Pero si esto desde el área de talento no lo tenemos, muchas veces yo me replanteaba, ¿y desde talento yo voy a invertir en formación, las soft skills, en temas de gestión, imagínate, emocional, en temas de adolescentes? Pues si tengo una plantilla que tiene muchos hijos de adolescentes, sí, porque está directamente relacionado con negocio y con la satisfacción que tengan con la propuesta de valor que tenemos y con la conciliación. No sé si alguna vez os habéis replanteado estas nuevas realidades, pero como estas tendría un montón de ejemplos y por eso quiero hablar con ellos para que realmente os puedan trasladar qué es lo que se está haciendo desde las empresas, cómo se aterriza toda esta IA, que muchas veces es como un ente que no tocamos, en mejor personalización, mejor alcance y sobre todo que podamos demostrar con datos que nuestra propuesta de valor y el trabajo que realizamos en recursos humanos es rentable y es eficiente, porque lo es. ¿De acuerdo? Fenomenal. Pues si queréis empezamos, os doy el paso, bienvenida. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queréis comentar? ¿No? Pues venga, vámonos a por ello. Fijaros, os presento, tengo a mi lado a Maite Valverde, cofundadora de Santander Women Networking y presidenta de Women Embarking. Bienvenida, Maite. Muchas gracias. A Elena Muñoz, Head of Health and Safety and Wellbeing en CBRE. Gracias. Bienvenida, Elena. Y a Gonzalo Martínez Coco, que ahora tengo la suerte que lo he fichado en mi empresa, en Freedom. Yo llevo 10 años con la empresa, director de cuentas corporativas, pero llevaba 20 años trabajando para grandes consultoras como Aon o Mercer, y yo creo que su experiencia también gestionando wellbeing corporativo en diferentes tamaños de empresa os puede dar una visión muy interesante. He dividido la mesa redonda en cuatro áreas temáticas, ¿vale? Para poder llegar a 4 grandes conclusiones que os sean prácticas. La primera gran temática es un poco cómo abordamos desde el bienestar de las organizaciones el People Analytics en personas. Es decir, en qué indicadores, cuando yo os digo en qué pensamos, os presento la deuda, cuáles son los primeros indicadores que tenemos o con cuáles indicadores podemos empezar a trabajar. En la segunda parte vamos a hablar del alcance y la personalización, es decir, cómo conseguimos con datos mejorar el alcance de nuestra propuesta de valor y la personalización, que muchas veces resulta mucho más cara, pero que yo creo que somos capaces de generar con un ahorro de recursos. La tercera parte, el análisis de los datos y el valor que tiene. Y en la cuarta parte vamos a plantear objetivos y retos de futuro. ¿Os apetece el menú de café que os he preparado? ¿Sí? Fenomenal. Pues fijaros, vamos a ir, si os parece, dentro del bloque del alcance y la personalización. La primera pregunta te la voy a lanzar a ti, Gonzalo. Cuando una organización piensa en qué tipo de datos son los necesarios para empezar a medir ese impacto en la gestión de personas en negocio, por tu experiencia, ¿en qué indicadores se empieza a pensar? Vale, bueno, son indicadores que yo creo que todos conocéis, pero al final, en mi trabajo con recursos humanos, ¿se oye bien? Sí. Aquí no. Es que hay mucho. Es que aquí hay, perdón, en mi experiencia trabajando con recursos humanos y desde la parte de consultoría, no tanto desde dentro, lo que tratamos siempre es de determinar qué métricas tienen realmente impacto y se alinean con los objetivos de la organización, ¿vale? Objetivos estratégicos. En este sentido, los primeros pasos que se dan y los indicadores que se suelen coger y que todos conocéis, pues uno son las métricas de rendimiento, ¿vale? Generalmente asociadas a gestión de desempeño, gestión de objetivos, etcétera, porque eso está muy correlacionado y relacionado con el nivel de ingresos que se va a conseguir por parte de la compañía, el crecimiento empresarial, el margen empresarial, etcétera. Y en cierto modo también, pues en aquellas empresas que son del sector consultoría, asesoramiento y tal, pues horas cargables por cliente y qué eficiente es cada persona a nivel de cargabilidad, ¿no? Luego, otra de las métricas que se suelen tomar dentro de la parte de recursos humanos para vincularlas a negocios son las tasas de rotación y retención que has dicho, ¿vale? Porque al final la rotación tiene un coste directo en lo que es las cuentas de la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa, con lo cual, pues al final
La rotación se mide desde muchos puntos de vista, desde recursos humanos y desde el punto de vista desde cuánto tardo en conseguir reemplazar a esta persona, que a veces suele ser un indicador en la contra o a la contra. En muchas empresas es un indicador que recursos humanos, cuanto más tarda en contratar y en reemplazar a una persona, más eficiente es a nivel económico. Más ineficiente a nivel de trabajo, pero más eficiente a nivel económico. Y a veces en recursos humanos me he encontrado que existen este tipo de objetivos de retrasar las nuevas contrataciones para ahorrar el dinero que te supone el alza de coste de una nueva contratación, ¿no? Pero la tasa de rotación tiene un coste muy directo y muy medible que al final afecta a la cuenta de resultados. Otro indicador que siempre se tiene en cuenta es la satisfacción y compromiso de las personas, pues sobre todo por la correlación directa que tiene también con la productividad y por ende con el nivel de ingresos. Entonces, pues bueno, es otro indicador que se suele asociar y por el que se suele empezar. Otro indicador por el que se suele empezar también es la parte de desarrollo y formación. Todos los planes de formación que tengo al final tienen una correlación muy directa con objetivos y necesidades de negocio. El negocio me plantea unas necesidades, genero unas formaciones, cuánta gente ha ido a las formaciones, qué nuevas skills tienen, cómo organizo esas skills en los cuadros de mando y cómo estoy dando respuesta a las necesidades de negocio y por ende ayudo y contribuyo al incremento de toda la parte de ingresos, ¿no? Y por último, pues datos de bienestar. También se consideran a nivel estratégico que cumplen los objetivos empresariales. A nivel de bienestar, hasta la fecha lo que más utilizaba era el absentismo, ¿vale? Porque es un coste directo, con lo cual es muy fácil de estructurar, de sacar y decir, el absentismo, un 6% cuesta esto, un 2,3% cuesta esto, baja el absentismo en esto, es un ingreso de tanto, ¿vale? Entonces es un indicador que se suele incluir bastante en todas estas, pero a nivel de bienestar es ahora cuando las empresas un poco pues están también intentando generar métricas, ¿vale? Para medir el nivel de bienestar de mis empleados. Realmente mis empleados, cuál es su nivel de bienestar y cómo el bienestar está impactando en el compromiso, está impactando en el NPS, está impactando en el NPS a cliente, está impactando en diferentes métricas que me ayudan, ¿vale? a dirigir al comité de dirección, oye, el bienestar de mis empleados, cuando crece esto crece, cuando decrece esto decrece, o cuando decrece y decrece, esto crece o decrece, pero a nivel inverso, pero ese tipo de correlación es lo que más se está buscando. Entonces, al final, digamos que por donde se empieza es definir ese tipo de métricas que realmente dan respuesta a los objetivos estratégicos de la empresa. Vale, por resumirlo, tendríamos en la parte de arriba, imaginaros, 2 o 3 indicadores que estén relacionados con negocio, los OKRs o los KPIs que tengan relación a negocio. Tendríamos una segunda franja, que serían aquellos indicadores más relacionados con temas de costes operativos, por ejemplo, absentismo, rotación, en un momento dado, causas de hallazgos en vigilancia de la salud. Y luego tendríamos una tercera parte de indicadores que serían indicadores complementarios que digamos que tienen menos correlación directa con el indicador de negocio más alto, como por ejemplo el uso de los proveedores que contratamos de iniciativas en todas las... Bueno, aquí tenéis un montón de ejemplos de proveedores, pero que digamos que los proveedores dan respuesta a los riesgos identificados en la segunda capa de indicadores y esos riesgos dan respuesta a los indicadores superiores que son los de negocio. Elena, ¿cómo se está ayudando en CBR haber comenzado a implantar un sistema de Wellbeing Analytics a mejorar el alcance y la personalización de la propuesta de valor que ofrecéis a vuestros trabajadores? A ver, hay que especificar que partíamos de un sistema bastante pues tradicional en el que teníamos muchos datos recopilados de manera muy rudimentaria, Excel, etcétera, ¿no? que está muy bien, que los manejamos muy bien, pero es verdad que no teníamos definido un paraguas donde eso se asentaba y nos podía servir, ¿no? para justificar esas inversiones. Entonces, el introducir el Wellbeing Analytics nos ha servido como un cambio transformador para esa estrategia de bienestar que queremos impulsar desde CBR. Todo esto, ¿cómo nos ha ayudado? Pues de manera de diferentes vías, ¿no? O sea, lo primero tenemos un dato preciso. Estamos analizando datos que, como ha dicho Gonzalo, pues nos vienen de la vigilancia de la salud, de informes de la mutua que tengáis en colaboración, etcétera. Todo esto junto con mucha información que desde People tenemos, pero no teníamos, ¿no? compilada, digamos, de manera conjunta y vinculada. Entonces, esto nos permite que el dato que tenemos sea relevante y lo suficientemente importante como para tomar ciertas decisiones y decidir en qué foco queremos centrarnos. Depende de la actividad de la empresa y evidentemente, de la categorización del tipo de empleado,
las variables son muchísimas. Pero es verdad que es de gran ayuda el tener dato que te soporte esa toma de decisiones. Luego tenemos también la segmentación de necesidades. Tú al tener ese dato estudiado y al presentar una serie de encuestas pues de engagement, pues como hacemos con vosotros el Wellbeing Score, fue fundamentado, o sea, hicimos el paso, ¿no?, de ese sistema tradicional en el que desde prevención de riesgos nos decían que teníamos que hacer un psicosocial, a introducir una encuesta en la que obteníamos unas variables y unas dimensiones que hasta ahora desconocíamos, porque ya no es solamente el dato de vigilancia de la salud o temas un poco más técnicos de seguridad y salud, sino es traer también las necesidades identificadas de los empleados, lo que necesitan, lo que te transmiten, que muchas veces no están aterrizadas. Entonces, si no las aterrizas en tu día a día, bueno, pues se quedan ahí, pero no las pones al alcance del empleado, que al final repercute en la productividad y en la satisfacción y en la retención de talento, etcétera, ¿vale? ¿Qué nos aporta también el Wellbeing Analytics? Nos aporta una mejora continua. Al tener un análisis de dato continuo, podemos ir haciendo modificaciones sobre la marcha. Oye, esta propuesta funciona muy bien, o nos han dicho que tendríamos que mejorar el alcance porque no estábamos cubriendo tal aspecto. Nos permite que nosotros tengamos esa flexibilidad de adaptarnos, ¿no?, a las necesidades cambiantes también de los empleados. Y luego el aumento del compromiso, todo lo que vaya enfocado al empleado, a ese bienestar integral del empleado, que ya hemos ido más allá, no estamos hablando solamente de pues, el desarrollo profesional. Ahora mismo creo que hay otras variables que, en base, sobre todo, conciliación, equilibrio entre la vida laboral y la profesional, etcétera. Todo lo que vayamos introduciendo por ese camino luego tiene un retorno, porque tienes esa satisfacción del empleado, tienes esa retención del talento, tienes esa motivación del empleado internamente, y todo eso se ve reflejado en productividad. Entonces, al final, lo que nos está ayudando es a estructurar de manera más eficiente y eficaz los recursos internos. Y eso, bueno, pues para nosotros tiene muchísimo valor, porque al final hemos pasado de algo que a lo mejor pues los que estábamos más involucrados, ¿vale?, pues teníamos más en nuestra mente, pero muchas veces trasladar, ¿no?, las ideas que tú tienes en tu mente, y sobre todo lo que decía Bea, hacerlas tangibles, ¿vale?, porque son conceptos intangibles que hasta que no presentas con datos, con un retorno y una inversión, parece que no estás hablando en el mismo idioma. Totalmente, el idioma. Fijaros, para todos y todas las que estáis aquí, yo, Maite, que tú eres experta en la tecnología aplicada a recursos humanos, directora académica del máster de HR Business and Technology en The Valley, y que realmente que has dado una vuelta completa a la formación en temas de tecnología y recursos humanos. Si alguna persona de las que está aquí dice, jo, vale, pues está muy guay esto que me cuentas de Wellbeing Analytics, que así en inglés suena muy chulo, pero al final es análisis de datos de personas, ¿qué materias o qué asignaturas crees que podríamos abordar en primer lugar para empezar a coger confianza con esa relación con el dato y empezar a ir integrando esta capacidad analítica que yo creo que va a llevar a recursos humanos a un siguiente nivel? Yo te pongo el ejemplo en Santander, que estoy en el equipo de talento en Santander, hace ya 1 año y medio o 2. Hemos pasado, todos los compañeros y compañeras de People, todos hemos pasado por un programa de aprendizaje de analítica de datos. Yo recuerdo que tengo compañeras que me decían, jo, ¿por qué tengo yo que hacer esto? Se me da muy mal, ¿no? No, aprendimos de manera muy natural a entender, a perderle el miedo a la analítica de datos, porque creemos que es algo que solamente es gente que estudie matemáticas, ¿no? Y es que es clave, porque tú puedes venir con todo lo que vas a ofrecer, es increíble lo que vas a traer, pero tienes que tener un equipo de recursos humanos que entienda al menos algo sobre la analítica de datos, ¿no? Y sobre todo a cómo interpretar esos datos que nos van llegando para poder tomar decisiones. O sea, eso es claro. Entonces, para mí una de las más importantes efectivamente es aprender algo tan sencillo como es esa analítica de datos, en qué consiste, y perderle el miedo. Y no pensar que solamente lo tienen que hacer los técnicos, ¿no? Porque efectivamente en todas las áreas, en todos los equipos de recursos humanos ya tenemos un equipo de analítica de datos, tenemos los People Analytics, ¿no? Pero ya no es People Analytics, ya es Wellbeing Analytics también. El Diversity Analytics que hemos hablado, o sea, es que no va a haber nada que podamos poner en valor y conseguir financiación, conseguir inversión de nuestros mayores si no sabemos presentar unos datos fiables que cuenten el storytelling
de por qué que estamos pidiendo esa cantidad, ¿no? Entonces, yo lo resumiría de verdad en esa parte de analítica de datos y cada vez más importante. Y de hecho, en este programa, por ejemplo, he duplicado las horas de datos, lo que tiene que ver con los datos, entender, perderle el miedo, porque todos siempre tenemos miedo a lo que pueda ser un numeritos, ¿no? Pero ¿qué hacemos sin numeritos ahora mismo? Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy potente y es que, a ver, para científico de datos, es verdad que yo puedo ser, de hecho soy la científica de datos en nuestro equipo, está mi compañera Laura, que somos científica de datos, que somos realmente la que cuando llega el dato tenemos la capacidad y la formación específica para estructurar ese dato. Yo creo que la forma de enamorarse del dato, o después de 10 años trabajando con muchas personas, técnicos o directivos de recursos humanos y en otros ámbitos, es cuando sabes, y creo que le has dado la clave, interpretarlo. Es decir, no te pones a picar el dato, que yo creo que todos y todas las que presentéis algún tipo de informe, el sentirte seguro o segura de que el dato que estás presentando es de confianza, que no va a haber alguien que te eche para atrás el dato. ¿Y ese dato de dónde lo has sacado? Y esto, pero esto, que siempre están esas cuestiones, ¿no? Pues yo creo que para eso ya existimos. Sí, pero es para interpretarlo, pero tienes que conocer, al menos un poco tener el concepto, para entender lo que es, pero para poder interpretarlo, claro, para ver cómo correlaciona en este caso la productividad con el bienestar que estamos aportando a nuestros compañeros y compañeras. Es que sin eso, al final son datos estáticos, pero es una chulada. Ahí donde estamos para efectivamente entender cómo podemos comprender ese dato y cómo lo podemos contar, ¿no? E interpretarlo. Vale, pues fijaros, en este segundo bloque de aspectos más relacionados con el alcance de la personalización, por sacar una conclusión, fijaros, Gonzalo nos hablaba de los diferentes niveles de datos que hay, por dónde podemos empezar. Elena nos nombraba las aplicaciones que tiene, es decir, que una vez que tú empiezas a integrar esos datos, aunque empieces por pequeñas cantidades de datos o pequeños fuentes de datos, como es un asentismo, como es una rotación, como es en algún momento la evaluación o las evaluaciones que tenéis, cómo puedes llegar a obtener mayor rentabilidad del trabajador desde el punto de vista de productividad, de satisfacción y también de motivación y de bienestar, que es lo que queremos. Y Maite, al final, una de las cosas que nos aporta en cómo poder conseguir esos datos para conseguir más alcance y personalización es que tenemos todos y todas un reto por delante o un desafío, que es empezar a conocer de qué va esto del dato, porque muchos datos pueden ser, pero cómo se generan y sobre todo el cómo llegamos a interpretarlos, que ahí tendríamos otra charla para hablar de sesgos, etc., de interpretación, pero que os prometo que es una chulada cuando por fin nos ponemos el dashboard de datos y dices, ¿qué es esto? Que este dato, y ahora puedo de verdad segmentarlo por áreas geográficas y por puestos de trabajo y por género, y te aparece todo ordenadito. Y ahora empieza lo chulo, que es cuando empezamos a aprender a interpretarlos y a tomar decisiones en base a eso. Vamos con el tercer bloque, precisamente el análisis de datos y la extracción de valor, por ejemplo, de cara a directivas o de cara a comités, o simplemente poner en valor nuestro trabajo con otras terminologías que nos ayuden. En este caso, la pregunta para los tres, vas a empezar si quieres tú, Maite. ¿Cómo puede la inteligencia de datos ayudarnos a llevar el bienestar de una forma más estructurada a la alta dirección? A mí lo que más me gusta de todo el mundo de IA que nos llega ahora es la personalización, tú lo hablabas antes, ¿no? El hecho de que podamos entender qué necesitan las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Tú comentabas, das un cheque guardería. A mí en su momento, Santander, pues tuve una guardería ahí en la ciudad financiera maravillosa. Mi hijo tiene 21 años, por lo tanto, fui de las primeras que le llevé. Pero luego después yo decía, bueno, hijo, pues ya no he vuelto a tener, ¿no? Posibilidad de tener esto, pero y muchos compañeros y compañeras que no han tenido hijos, ¿no? Pero esa parte de personalización es clave. Primero porque la personalización nos va a ayudar a tener un impacto mayor y nos va a poder presentar iniciativas y acciones muy concretas ante la alta dirección. Es un ahorro de costes. Yo siempre digo que cuando tenemos ya el Webinar Analytics montado, el sistema Gesivox montado, y tú puedes decir, puedo llegar a personalizar más la propuesta de valor con un ahorro de un 5% de costes, ¿qué directiva no te compra un ahorro de costes y una mejora de la personalización, ¿no? Vosotros en CBR, Elena, ¿cómo lo estáis llevando a la alta dirección? A ver, yo creo que desde el punto de vista de la alta dirección y desde mi punto de vista personal, creo que tienes que hablar el mismo idioma, ¿no? Y muchas veces cuando quieres plantear algo internamente te chocas, ¿no? con el problema del idioma. Y el problema y de la concienciación que pueda tener esa dirección, que va a depender mucho de la empresa, ¿vale? Si la empresa está muy implicada en el bienestar, pues digamos que el apoyo, ¿no? a esa cultura de bienestar empresarial va a ser mayor.
si no tienes esa implicación, que no es el caso de CBRE, la verdad es que están, os diría, a medio camino, ¿vale? Estamos ni arriba ni abajo del todo. Tienes que trasladar estos datos que estamos hablando, este análisis de datos en el retorno que vamos a obtener, ¿no?, del empleado y en cómo va a afectar, qué digamos, impacto tienen esas medidas que estamos proponiendo internamente. Esto, ¿cómo lo podemos batallar, por decirlo de alguna manera? Presentarlo en comités, etcétera. Pues es con dato y siempre con dato, analizando el dato una y otra vez. Esto que nos permite que llegamos a un comité de dirección con mucho dato, utilizando hoy en día, que ya sabéis que se lleva mucho, pues tema de plataformas, dashboards, todo muy visual, que ellos tengan una fidelidad y un dato que sea súper fiel a la realidad de la empresa, ayuda a que te lleves contigo, ¿no? O sea, arranques ese apoyo y que la toma de decisiones informada, porque estar informados en todo momento de todos los cambios internos, te permita que pues esas inversiones que necesitas para ir creciendo, porque al final el bienestar y los programas de bienestar que hacemos internos fluctúan y depende de las situaciones y los momentos y cómo evoluciona pues toda la plantilla, pues tienes que ir readaptando e ir moviéndote con ellos. Al final es como la sociedad, te tienes que ir adaptando. Todo esto nos permite que tú, a la hora de llegar a un comité de dirección, puedas rebatir el dato y nadie te pueda decir, pero esto, ¿de dónde lo has sacado? O esto, ¿tú estás segura de que esto es así? Pues sí estamos seguros, porque estamos haciendo una medición y un análisis y un seguimiento de manera continuada. Entonces, esa es la defensa principal que yo creo que vamos, desde cualquier departamento de People, recursos humanos, etcétera, que quiera impulsar estos programas de bienestar, tiene que hacer, ¿vale? O sea, se tiene que posicionar en ese punto. Vamos evolucionando. Gonzalo. Pues básicamente, a ver, la inteligencia del dato al final lo que nos sirve es para transformar aquello que en general se percibe como algo subjetivo en una información basada en evidencias, ¿vale? Entonces, en mi experiencia, al final, para presentar al comité de dirección lo que hay que tener es una estructura, ¿vale? Aquí tenemos la suerte hoy de que estamos HR y está ahí la gente de accounting, ¿vale? La gente de accounting esto no se lo plantea. ¿Por qué? Porque tiene una estructura, ¿vale? Yo que soy perro viejo y que he trabajado también en la parte de accounting y he estado dentro del Instituto de Actuarios presidiendo el comité de contabilidad, ¿vale? Ahí nadie se planteaba nada. Ahí existe una estructura, unos números, unos datos y son los que presentas. Y todo el mundo los entiende porque tienen una estructura, ¿vale? Entonces aquí, para presentar al comité de dirección, lo que siempre digo, primero tenemos que tener muy claro cuál es nuestra estructura. Si hablamos, por ejemplo, de bienestar, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es bienestar en mi compañía? ¿Qué voy a medir? ¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que determinar cuál es tu estructura. ¿Qué estructura vas a plantear? Ese storytelling, ¿vale? Esa estructura, ¿cómo la voy a medir? ¿Qué indicadores? ¿Cómo voy a generar indicadores de bienestar? ¿Vale? A través de una evaluación, ¿cómo lo voy a hacer? Tercero, tengo que generar un dashboard con una estructura. Estos son mis indicadores, ¿vale? Y esto es como, cuarto, cómo evolucionan mis indicadores con el tiempo, ¿vale? Este indicador sube así, este baja, este va. Entonces determinas, quinto, correlaciones, ¿vale? Cómo se correlaciona un indicador con otro, cómo está afectando esto a esto. Sexto, ya tengo los evolutivos, tengo las correlaciones, pues lo que traslado ya es modelos predictivos. Empiezo a generar modelos predictivos. Oye, ojo, que aquí cuando esto está aquí, esto suele estar por aquí y no está por aquí, está por aquí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Y entonces es cuando ya, realmente ya desde el comité de dirección, ¿vale?, empieza ya a ver todo y a aprobar políticas y presupuestos, que Recursos Humanos es el departamento, digamos, con presupuestos más escasos de todas las compañías de todo el mundo, ¿vale? Lo cual es plenamente absurdo, pero básicamente es porque si no presentamos una estructura y si no presentamos muy claramente lo que queremos, si no tenemos muy claro lo que queremos y generamos una estructura que el comité de dirección entienda perfectamente de aquí a 5 años y vea la misma estructura, entonces no seremos capaces de conseguir ese dinerito que necesitamos para realmente impactar y tomar las medidas que queremos llevar a cabo. Fenomenal. Pues fijaros, en este tercer bloque, que sobre todo lo hemos volcado en cómo llevamos a la alta dirección ese valor, Maite nos hablaba de se necesita personalizar y eso es un gran premio para trabajadores y para el entorno laboral, pero es necesario para personalizar saber qué necesidades se tienen, cómo y de qué manera para poder invertir de forma segmentada.
y de forma mucho más eficiente, incluso para darle a todos los proveedores que estamos aquí recursos para poder personalizar las ofertas que muchas veces son generalistas. Cuando tú quieres una oferta de beneficios o un paquete de beneficios de retribución flexible, si tu proveedor o el proveedor al que quieres contratar no tiene información sobre vuestra plantilla, lo más probable es que os dé el paquete más general que tenga y ya solo vaya a coste de cuánto hombre-persona tenéis en cada compañía. Pero si tú vas a uno de estos proveedores y le dices, mirad, estos son mis datos de partida, este es mi tipo de plantilla y este es el tipo de paquete o de temáticas que quiero abordar en ese paquete de retribución flexible, la negociación cambia y el poder que se tiene es diferente. Nos hablaba Elena del batallar, ¿no? Esa parte de que va cambiando. Es que en los departamentos de comunicación hace muchos años tampoco se utilizaban tantos datos y ahora no hay nadie que no utilice datos para segmentar dónde va la inversión en audiencia, cómo es la comunicación interna o la comunicación externa de cliente. Es decir, estamos en los albores. Y en los albores se empieza, como ha dicho Gonzalo, generando una pequeña estructura. Es decir, si hoy no tenéis nada, lo primero es definir qué es bienestar en vuestra organización. Yo os he dado una especie de estructura para que no solamente penséis en wellness, sino que lo llevemos. La rentabilidad del trabajo del trabajador no solamente tiene que ver con wellness, va hacia el well-being corporativo que os he enseñado al inicio de la presentación, experiencia empleado, entorno profesional. Eso podría ser una estructura, además una estructura con estándares internacionales. A partir de ahí, ¿qué indicadores? Habíamos hablado de los 3 niveles de indicadores y poder empezar a generar esos dashboards que haga que en alta dirección o en la directiva vean la misma estructura un año y al año siguiente y al año siguiente y se vaya entendiendo cómo es la evolución del programa. Que yo creo que aquí lo has nombrado tú, Maite, la necesidad, y creo que Elena también, de la estrategia, de tener un plan que vaya más allá de lo que son los quick wins que tenemos que salvar, porque sí, en este momento o porque en el momento de cambio en el que estamos constante haya que sacar hacia adelante cosas. Fenomenal. Pues vamos a abordar, si os parece, la última parte, ya dentro de la parte de retos y objetivos de futuro. Elena, empiezas tú, si te parece. ¿Cómo pensáis que está evolucionando la gestión de personas y cómo crees que va a acelerar el bienestar en las empresas todo el tema de la tecnología? Bueno, yo creo que está habiendo una evolución que no podemos negar, ¿no? O sea, al final se está viendo desde un punto más holístico en el que se busca el bienestar integral del empleado. O sea, ya no es solamente rentabilidad y productividad como se hacía antaño, sino que ahora mismo se busca ese bienestar integral que incluye también el emocional, ¿no? Que es una parte que hoy en día pues tiene mucho peso. ¿Qué más se está buscando? Yo creo que las empresas se han dado cuenta que al final tiene gran importancia buscar ese equilibrio entre lo laboral y lo personal y el fomentar esa satisfacción del empleado. Todo eso, claro, al final se ve traducido pues, en un aumento de productividad, en un aumento de retención de talento, en un sinfín de beneficios que tiene la empresa. Pero claro, tienes que invertir, ¿no?, en la persona, tienes que centrar tus objetivos y tus recursos en las personas que tienes trabajando para la empresa. Entonces yo creo que esa parte es esencial. Y luego la barbaridad de aplicaciones, programas, el análisis de datos, todo esto que nos está ayudando a que consigamos, como decía Maite, esa personalización del producto que ofrecemos, que no sean paquetes generalistas, que es muy típico encontrar en las empresas de, bueno, pues yo he contratado esto y te lo hacen pues por persona, número de personas, incluso hasta rangos. No, hay que personalizarlo porque las necesidades de las personas no son para todas iguales y depende pues, de cada situación personal, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho la frase de no hay café para todos, o sea, es que todos no nos gusta el café de la misma manera o no lo necesitamos. Entonces, yo creo que esta parte está siendo muy potenciada, o sea, el que tú personalices lo que realmente necesitan los empleados y todo esto buscando siempre un entorno laboral beneficioso y al final buscar ese bienestar empresarial sostenible en el tiempo, que también es lo que tú dices, al final tienes que introducirlo en la estrategia, porque si no, estás perdiendo el objetivo a largo plazo. Bueno, y tu valor en el puesto, ¿no? Porque yo Igual. siempre, cuando hablo con vosotros, digo, hoy estás en esta empresa, pero ya me creo que mañana puedes estar en otra. Nunca sabes. Entonces, las competencias que tú seas capaz de desarrollar como profesional de recursos humanos en tu organización de hoy, ojalá las puedas seguir desarrollando en tu organización, pero a veces no tenemos esa ventaja y tenemos que cambiar de puesto. No es nada nuevo y no es algo que pasa. Cada Entonces, vez es más habitual. Que poco a poco las organizaciones van dándole más peso porque al final, bueno, pues porque al final la tecnología nos ayuda a digitalizar procesos y a ahorrar costes, que ahora mismo está todo caro. Gonzalo, la tecnología, ¿cómo avanza? ¿Cómo crees que nos va a ayudar?
Vale, bueno, creo que recursos humanos. No sé. ¿Sí? Sí. Se te va, súbete el micro o el de mano. Sí, vale. Perfecto. Bueno, ha evolucionado mucho recursos humanos, ¿no? Hemos pasado de la administración a la gestión y el siguiente paso es pasar de la gestión a la estrategia, ¿vale? Hay empresas que ya han pasado de la gestión a la estrategia por su modus operandi, el sector en el que operan, pero la mayoría todavía dentro de recursos humanos estamos en el modelo de gestión, ¿no? El modelo de gestión sobre todo de marrones, ¿no? Y de solicitudes de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? O de nuestro CEO directamente, que muchas veces llega, ¿no? La tecnología, desde luego, lo que está ayudando mucho es a evolucionar, ¿no? De esa administración a la gestión y de la gestión a la estrategia, sobre todo porque bueno, pues nos evita desarrollar muchas tareas que ahora ya están automatizadas. Tenemos aquí un mogollón de empresas que automaticen miles de cosas, desde la nómina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces eso está superado, ¿vale? Lo que nos está ayudando también la tecnología es a través del Big Data y el análisis de datos tomar decisiones, digamos, o apoyar al negocio desde una parte más estratégica, ¿no? Como tiene que ver con los proyectos que podéis estar trabajando como de Workforce Planning, ¿no? A través del Big Data, de la reestructuración de toda la población, de tal, asignar tareas, tal, no sé cuál, y ahí están los HCMs, los RPPs, para que nos ayuden a desarrollar todo esto. Y luego, pues, desde luego la tecnología también está ayudando en mucho sentido al bienestar de los empleados, desde la parte de la conciliación, ¿vale? Porque, bueno, pues tenemos acceso y podemos trabajar desde cualquier lugar. Entonces, modelos híbridos, remotos, ¿vale? Desde el punto de vista de conciliación, ¿vale? Desde el punto de vista de bienestar mental, pueden suceder otras cosas o lo que sea, ¿no? Por eso siempre decimos que el bienestar es integral, una cosa afecta a otra y lo que es bueno para una cosa es malo para otra o no, ¿vale? Y luego también, pues, toda la parte de tecnología nos está ayudando a la automatización, nos está ayudando bueno, pues a la personalización que hablaba Maite de la propuesta de valor a los empleados, ¿vale? Al final, cuanto más datos y más pueda diversificar y más pueda incluir filtros de diversidad dentro de mi propuesta de valor, al final más personalizaré. Y no solo la personalización a través de esos filtros y los datos, sino la personalización en la propuesta de valor que podemos ofrecer ahora, o incluso de servicios que el propio empleado esté dispuesto a pagarse a un precio más reducido que el de mercado, lo que sea. Pero bueno, eso también es interesante. No supone un coste para la empresa, pero sí que supone, digamos, para el empleado una solución en un momento concreto para un problema concreto que tenga, porque hay soluciones que son muy de nicho, pero que es necesario siempre tenerlas en el radar y ofrecerlas a los empleados para que, dada la situación, lo utilicen. Perfecto. Maite, cierras este bloque. Para mí lo más importante es que ahora mismo, gracias a la tecnología, los equipos de People estamos más cerca que nunca del negocio. Eso es para mí lo más importante. Y estar más cerca del negocio es estar más cerca de las personas, ¿no? A mí si hay algo que me encanta, tú lo has dicho antes, has hablado de Tinder, a mí me encanta el talent Tinder, que cada vez más hay en las empresas y que tiene que ver con que vamos a tomar la información de los intereses, los skills de toda nuestra gente y le vamos a poder dar la visibilidad de qué oportunidades hay en la compañía a nivel de vacantes, a nivel de proyectos, a nivel de formación, de mentores, de qué diferente, eso hasta ahora no existía. O sea, podríamos hacerlo para un equipo pequeñito, ¿no? En los top talent, ¿no? Yo siempre digo, desde que entré en el equipo de talento, yo decía, quiero hacer algo más que no sea solamente programas para top talent, sino me encantaría hacer algo para toda la organización. Y eso es a través de la inteligencia artificial, a través de la tecnología. Y eso nos permite estar más cerca que nunca de negocio, porque estar más cerca que nunca de las personas es estar cerca del negocio y entender qué necesidades tenemos, ¿no? Qué guay. Con respecto a lo que nos ofrece nuestra propia compañía, ¿no? Que hasta ahora no lo hemos podido tener. Ha sido siempre todo, no hay esa visibilidad, esa transparencia, que yo creo que es lo más importante, tener esa transparencia. Los datos nos van a traer, y la tecnología, transparencia. Qué bien. Fijaros, yo os voy a lanzar, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo hoy en la mesa redonda, conforme os vayáis dando otra vuelta por los stands, que le preguntéis a los stands donde vais qué dato o qué indicador os pueden aportar para demostrar que el uso de ese proveedor o de esa solución puede impactar en personas y con ello en negocio. Porque eso es una forma de empezar a entrenar lo que estamos viendo aquí. Es decir, que no se quede en algo etéreo, sino que realmente cuando tú vayas al stand, al nuestro, a cualquiera de los que hay, oye, ¿qué dato? ¿Qué dato me vas a dar o qué indicador me vas a dar para poder demostrarle a negocio
que esto realmente tiene una rentabilidad y un retorno en la gestión que estamos haciendo. Y de esa manera vais a empezar a escuchar respuestas sobre indicadores que mide cada proveedor, ¿vale? Pues la solución que integra todo ello es la mía. Se llama HealthyBox. Estamos ahí en ese stand. Y yo os puedo ayudar a integrar todas esas respuestas que ahora mismo seguramente se quedan abiertas, que me encantaría tener más tiempo para poder explicaros o one-to-one casos personales. Quiero agradecer vuestra presencia aquí, porque yo creo que Maite ha traducido muy bien temas, sobre todo, no solamente de la experiencia en Banco Santander, que es una entidad muy grande, sino cómo estás consiguiendo aterrizar eso a formar las nuevas generaciones, que no tienen nada que ver con la edad, de profesionales de recursos humanos alineados con negocio. Me lo acabas de decir, un pedazo mucho más transparente, mucho más transgresores y con una estrategia, que es la que hablabas tú, Elena, una estrategia que te permite pasar del estoy luchando por conseguir al me estoy posicionando como un eje estratégico que me ayuda a llevar hacia adelante negocio. Y es que, ojo, que el cambio de papel es importante. Ya no es tener que justificar, demostrar, pelear, batallar, sino formar parte de ese eje estratégico de negocio que impulsa la rentabilidad de los trabajadores, con datos, con la parte de inteligencia artificial y también, pues ¿por qué no?, con tu esfuerzo y con también el de personas que están en tu misma posición, que estáis liderando también como referentes, es decir, venga, pues yo me atrevo con los datos, aunque ahora mismo no sepa ni cómo vamos, pero vamos hacia adelante. Y cómo en 1 año, 2 años, 3 años trabajando de forma continua, tu nivel... Hemos evolucionado mucho. Mogollón. Sí, sí. Y bueno, Gonzalo, yo es que te conozco, he trabajado contigo como proveedora de servicios AON. Ahora tenemos la suerte de tenerte en el equipo, pero me parece que toda la visión... La gente no sabe, él es actuario, ¿no?, de riesgos, de tema de datos. Y claro, cuando medimos bienestar y de pronto vemos en la Context y toda la parte... vea, es que esto en contabilidad, esto en finanzas, no se plantea. Entonces, en recursos humanos necesitamos estructura y el poder tener una persona que nos da estructura, nos da visión también de otros departamentos, a hacer las cosas de una forma más rentable, más eficiente y con esa mejora continua, yo creo que lo que ayuda a todos los clientes y a todas las personas que tenemos aquí es a saber que se puede conseguir de una forma mucho más sencilla que la que pensamos, poniendo en valor qué es bienestar, cómo medimos el bienestar y cómo generamos esos indicadores que puedan evolucionar a medio o largo plazo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar al otro lado 1 hora. Espero que os haya sido productivo y práctico y de verdad os insto a que le preguntéis a todas las personas con las que vayáis a hablar de los stands qué indicadores os van a dar para negocio, porque va a cambiar la película de la conversación que vais a tener seguramente con las soluciones que podáis encontrar en esta feria. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Gracias Bea, a todos y a ti. todas. Gracias.